Señores, hay historias que no quiero dejar pasar y una de ellas es lo ocurrido en Ucrania. ¿Qué sucedió en Ucrania para que 4 sabotajes se realizaran en pocas horas en el mismo gasoducto? Bueno, pues atención, porque todos miramos al Kremlin. Todos pensamos que era cosa de Putin. Bien, pues según últimas investigaciones, tiene más puntos Estados Unidos como autor de ese sabotaje. Saben que aquí ofrecemos información confidencial, intentamos siempre contrastarla, y lo que les digo no es casualidad, hay datos que explican cada uno de los detalles. Hay un libro que se llama El Camino, Ucrania, el camino hacia la guerra, publicado por la Esfera de los Libros, que ha escrito Alejandro López. Ese libro explica muy bien las causas de la guerra, las motivaciones que han llevado a esta locura. Yo también creo, como dice el libro, que bueno, lo del botón nuclear no, pero armamento nuclear sí. Y eso lo pueden poner ya en práctica en terrenos de Ucrania cuando quieran. De hecho, más adelante hablaremos con José Ramón Bauzá, nuestro colaborador. Está en Ucrania, es reservista y se ha ido a llevar ayuda humanitaria y está en un tren en Ucrania en este momento. A ver si el sonido y la técnica nos lo permiten. Me paso el fin de semana sufriendo, viendo las fotos, imágenes que colgaba en redes, porque es francamente peligroso pasear por Ucrania en cualquier momento, ¿no? Dicen que ese sabotaje es muy complicado de hacer, pero sí y no. Para empezar, no siempre los túneles del gasoducto están a 100, 200 metros. La zona saboteada está solo a 70 sobre el nivel del mar, lo cual no es una gran profundidad. Y después hay submarinos perfectos para hacerlo. ¿Quién tiene la tecnología para hacer esto? Pues China, Estados Unidos, Rusia, poco más. Alejandro López, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Encantado, autor del libro Ucrania, el camino hacia la guerra, de la Esfera de los Libros. Es decir, que apuntas con más posibilidades como autoría del sabotaje Estados Unidos que no Rusia, ¿es así? Bueno, hay que partir de la base de que no tenemos pruebas ni vamos probablemente a tenerlas. Eso es lo primero. Pero dentro de qué actores están interesados en esto, hemos visto declaraciones desde Estados Unidos diciendo que se abre una gran oportunidad con la voladura del Nord Stream para los próximos años. Hemos visto a Rusia pidiendo una investigación en Naciones Unidas, teniendo en cuenta la de crímenes que podrían haber pasado por ahí desde el lado ruso en la guerra, y sin embargo esto lo quieren llevar a investigar y además lo han calificado de terrorismo internacional. Mientras lo celebran los polacos, porque ahora son los que tienen que negociar el tránsito de gas, y en Alemania hay bastante shock con respecto a la reacción. No se está diciendo nada más que bueno, que Rusia podría estar detrás, y algunos actores díscolos con las sanciones miran a Estados Unidos. Yo ahí veo que el más interesado, si no es Estados Unidos directamente, son los países más otanistas de Europa, cercanos a Estados Unidos. Es decir, tú, en base a los acontecimientos, como experto, consideras que o Estados Unidos lo hizo o aprobó que un país de la OTAN lo hiciera. Hay algunas experiencias previas de colaboración con inteligencia de Dinamarca, que es uno de los países más cercanos a donde se ha producido el incidente. De hecho, Dinamarca sirvió como acicate para el espionaje de autoridades alemanas durante la década pasada, pero ahora mismo los que lo están celebrando quizá más son los polacos. Polonia y Ucrania son los dos países por los que se transcurre el flujo de gas si no puede ocurrir por el Nord Stream. Es verdad que el Nord Stream 2 nunca llegó a entrar en funcionamiento y esto perjudica no solo a Rusia, que también, por supuesto, ellos pierden un arma de chantaje, sino que también perjudica a empresas austriacas, francesas, británicas y a la propia Alemania, que han puesto una inversión millonaria en ello, y a quien beneficias a los que, como digo, tienen la llave ahora, que son tanto Rusia por un lado como Polonia y Ucrania por el otro, en cuanto a los otros dos gasoductos importantes de Europa. Paco Álvarez. Alejandro, buenas tardes, compañero, ¿qué tal vas?
Buenas tardes. Muy buenas. Oye, mira una cosa, lo que pasa es que esto no es simplemente hablar del tema de cui bono, o sea, quiero decir, de quién se beneficia, y a lo mejor, quiero decir, dentro del marasmo este en el que estamos de conspiraciones, a lo mejor es una conspiración o a lo mejor precisamente por parecerlo no lo es. ¿Qué opinas? Desde luego que la opción de que Rusia esté detrás de esto no es algo que podamos descartar. Rusia ha utilizado varias veces las falsas banderas, lo que es fingir un acto contra sí mismo, ¿no? O contra algún interés aliado en la propia Ucrania. Antes del inicio utilizaron bastantes falsas banderas, quizá para justificar una entrada en la guerra que luego finalmente justificaron de otra manera. Pero Estados Unidos también ha utilizado este modus operandi a lo largo de la historia de manera extensísima, y precisamente son los que habían señalado al Nord Stream, mientras que Rusia pues está bastante molesta por las reacciones que estamos viendo, de modo que bueno, no significa que las reacciones califiquen al autor ni al que está saliendo más perjudicado. Por eso desde el principio dije que no tenemos esas pruebas, pero por supuesto. Es lo más. Sí. Es un placer hablar contigo y voy a leer tu libro, Ucrania, el camino hacia la guerra, en la esfera de los libros. Alejandro López, un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo. Pues nada, muchas gracias. Gracias, amigo.